Vamos a ver qué nos dice en Éxodo, en el capítulo 12 y el versículo 46. Éxodo, volvemos atrás, 12. Éxodo 12, hermanos. Volvemos aquí atrás, 12. En Éxodo 12, hermanos. Éxodo 12. Volvamos ahí y el versículo 46. Ya el versículo 46. Volvamos ahí y busquemos el versículo 46, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en Éxodo 12 y el capítulo 12 y el versículo 46. Dice la palabra de Dios: se comerá, dice, en una mesa, y no llevará de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, ni quebraréis hueso suyo. Por eso nos dice, donde nos dice estas palabras, el Señor, para hacernos entender, está en los israelitas salen de Egipto, cuando salieron de Egipto, hermanos. Por eso que nos habla del monte de Sinaí. Vamos a ver qué nos dice Salmos, en el capítulo 34 y el versículo 20. Vamos a Salmos, hermanos. En el capítulo 34. Vamos a ver en Salmos, en el capítulo 34, hermanos, para que así podamos entender la palabra de nuestro Creador. Dice en el capítulo 34 y el versículo 20, hermanos. Vamos a ir para entender lo que dijo nuestro Dios. En el versículo 20, ¿encontraron? 34 y el versículo 20 nos manda, y el versículo 20. Pero vamos a ver, dice el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, Dios. Él guardará todos sus huesos, Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado, ni uno de ellos será quebrantado. Miren lo que nos dice el Señor, que hemos leído, y si leemos el versículo 21, dice: matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confían. ¿Confiamos en el Creador? No. Confiemos en él, hermano. Es el único. Por eso es que, como nos manda, no fue ni hueso roto, dice el Señor. Vamos a Juan, en el capítulo 19 y el versículo 36. Juan, vamos al Segundo Testamento, hermano. Segundo Testamento. Vamos a Juan en el capítulo, en el capítulo 19, hermano. 19. Juan, busquemos 19, en el capítulo 19, para que así podamos entender las palabras que nos habla el Señor. En el capítulo 19 de San Juan y el versículo 36, hermano. En el versículo 36. ¿Han encontrado? En el capítulo 19 y el versículo 36. Dice la palabra de Dios. Dice así. Pero vamos a leer, dice el 35, les voy a leer yo. Dice: y él que lo vio, dice, y él que lo vio da testimonio de su testimonio. Es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también, ¿qué dijo? Creáis, hermanos. Pero el verdadero, donde nos manda vuestro Dios para entender su palabra, dice, por en el versículo 36, porque estas cosas sucedieron
para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. ¿De quién no fue quebrado hueso suyo? De nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando vinieron a quebrarle, el Señor, el Padre, el Todopoderoso, ya Él había expirado. ¿Ven lo que dice? Muy bien, ahí hemos entendido, ahí. Ahora sí, sigamos escudriñando sus santas palabras, que es su voz de nuestro Señor. Vamos ahora en el mismo capítulo 9 de Números, del versículo 15. La nube sobre el tabernáculo. ¿Qué es la nube sobre el tabernáculo? Si alguna vez miramos una nube que nos recuerde qué cosa era la nube sobre el tabernáculo. Sobre el tabernáculo, o sea, sobre el santuario, donde está su pueblo de nuestro Señor, su pueblo de Israel, su pueblo que lo amaba, que lo seguía. Dice así: en el día del tabernáculo fue, dice, elegido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. ¿Qué era la nube que estaba encima del tabernáculo, hermano? ¿Qué era la nube? Claro, porque Él estaba ahí en la nube, porque Dios, ¿qué era el Señor en ese tiempo? ¿Estaba en un hombre? Oye, el Espíritu Santo, el Espíritu. Dios, nadie lo vio, es Espíritu Santo. Pero el que conoce al Hijo, al Padre. Y el que conoce al Padre, al Hijo. Amén. Y el que conoce el Espíritu Santo, porque son reunidos en un. ¿Muy bien? Así, entonces es lo que tenemos que ir entendiendo. Por eso dice así. Y así era, continuamente la nube lo cubría de día y de noche. Pero hermanos, ¿a qué testimonio se estaba refiriendo el Señor? Acá. ¿Qué testimonio cubría? Los testimonios de qué? De su ley, hermano. ¿A dónde dio esas leyes? ¿A dónde le dio a Moisés esas leyes? En el monte de Sinaí. Y lo que cubría la nube eran las tablas del testimonio dichas por su boca de Dios y escritas, ¿con qué? Con su dedo, hermano, con su dedo. Es lo que tenemos que entender. Por eso dice, así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche. La apariencia de fuego, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, dice, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acamparan. Los hijos de Israel, dice, al mandato de quién? Al mandato de Jehová. Porque en aquel pasado Jehová era el que mandaba a sus hijos, a su pueblo, a su creación que Él había creado. El Espíritu Santo es el que hablaba. Y sus siervos, sus profetas, eran que obedecían. Por eso le dice aquí. Mire, por eso le dice, al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, dice, y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados, porque el Señor se manifestaba en la nube. Ellos estaban bajo de la nube, a la orden de vuestro Creador. Estaba el pueblo de Israel, sus hijos, llamados ¿de dónde? ¿De dónde los llamó?
dónde lo llamó? ¿A dónde estaba? ¿De dónde lo llamó? De la esclavitud que estaba en el... ¿Dónde? En Egipto, bajo el mando del rey. ¿Quién? Faraón. El faraón, hermano. ¿Muy bien? Amén. Miren lo que sigue diciéndonos el Señor. Dice, sigue hablándonos. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. ¡Qué obediencia que había! ¡Qué amor al Dios! Que no lo veían, pero le escuchaban su voz, porque hablaba con su propia boca. Con su propia boca les hablaba a ellos, a sus profetas, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios, dice así, dice, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban. Y el mandato de Jehová, al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Cuando el Señor partía, ellos partían también. Era su señal. Era la señal. Era. ¿Cuándo nosotros tenemos que partir, hermanos? ¿La señal dónde está? ¿Cuándo va a estar la señal? Las señales, ¿cuándo tenemos que partir? Cuando dice, salid, pueblo mío, de la ciudad, porque la ley el domingo se habría sentado. Y dijo el Señor, salid, pueblo mío, porque ya será sitiado todo, y tenemos que salir. Allá no habrá, hermanos, que mi chacrita, que mi vaquita, que mi negocio, que mi marido, que mi hijo, nada. El Señor dio a escogernos, a nosotros, de libre albedrío, escogemos a Él o nos quedamos. Así como vimos ese día, hermanos, que ella obedecía los mandamientos de Dios, asistía a las reuniones, asistía a congregarse, pero cuando llegó el momento sublime y difícil, dijo, escojo no morirme de hambre. Y tal es que la amiga que la vio y le dijo, pero si tú eres cristiana, ¿cómo se da? ¿Y qué le contestó? ¿Y qué crees, que me voy a morir de hambre? ¿Por qué se quedó? ¿Por qué se quedó? Porque entendió la palabra de nuestro Señor, ¿o no? No entendió. No le entendió. Porque si le entendería, no hubiese aceptado a quedarse, a seguir trabajando para seguir comiendo. Y hacerse poner, ¿qué se hizo poner? La marca maestra. Eso, amén. Cuando viene la ley. Pues bien, por eso es que nos habla nuestro Dios aquí. Y dice, sigue hablándonos. Dice así. Cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días, el mandato de Jehová acampaban.
y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o 2 meses, o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová. La ordenanza de Jehová. ¿Y cuál es la ordenanza de Jehová? ¿Cuál es la ordenanza de Jehová? Escudriñar mi palabra, escudriñar mis mandamientos y ponerlos, ¿por qué? Y obediencia, escudriñemos como nunca para poder entender, porque si nos salteamos de aquí para allá, de allá para otro lado, pues estamos comiendo un bocadito de ensalada de lechuga, otro de zanahoria, otro de cebolla, otro de papa, y no entendemos, no entendemos nada. Entonces sigue hablándonos, dice, al mandato de Jehová, dice, acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando las ordenanzas de Jehová como Jehová lo había dicho. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? De Moisés. Por medio de Moisés, porque Dios hablaba con su boca, pero tenía que haber, ¿quién es el que tenía que llamar al pueblo para manifestarles las ordenanzas de sus mandatos del Creador, hermanos? Muy bien, hermanos. Vamos a ver qué nos dice para entender un poquito mejor de la palabra de nuestro Dios. Vamos a Éxodo, en el capítulo 40 y el versículo 34 y 38. En el versículo 40 de Éxodo, hermanos, Éxodo 40. Vamos a entender la palabra de vuestro Dios. Y el versículo 34 y 38. 34 y 38. Dice la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios en el 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Entonces dice, una nube, mire, cubrió el tabernáculo, o sea, como si ahorita cubriera una nube acá. ¿Qué diríamos nosotros? De repente, no hay nada, el cielo está raso, hermano. Pero si no hay una nube acá, ¿qué diríamos? ¿Por qué está esa nube ahí? ¿Qué pensarían ustedes? Que estamos escudriñando sus palabras de nuestro Creador. Y ahí está ya el Señor Jesús. Estaría manifestándose ahí. Porque el Señor es Espíritu Santo. Es lo que tenemos que entender. Por eso dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria. Porque era la gloria, la nube es la gloria de Jehová. La gloria de Jehová. El Espíritu Santo de Jehová. Dios, hermanos. Dice, la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dice así. Y vamos a leer un poquito más que dice, que no está en el lado. Vamos a leer el 35 más. Dice así. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová, ¿lo qué? La gloria de Jehová es como si estuviera acá. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos si veríamos a él? ¿Qué haríamos? Gritaríamos, lloraríamos, nos arrastraríamos. ¿Qué haríamos?
saber que la gloria de Dios está acá arriba. ¿Ustedes creen que no está la gloria de Dios acá arriba, hermano? ¿Creen ustedes que no está encima de nosotros? ¿Creen o no? Sí, está la gloria de Dios, porque su boca del Creador, de nuestro Creador, está hablando. No la boca de la hermana Teresa, sino la boca de nuestro Creador. No la boca de la hermana Teresa. Solamente soy su instrumento. Algo que él maneja. Hermano, ¿ven lo que dice el Señor? Y vamos a ver al versículo que nos ha mandado el Señor, que es al 38. No, perdón, es sí, está bien, 38, al 38. Dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus ¿qué? En todas sus jornadas. O sea que estaba con su pueblo, que había rescatado de la esclavitud del rey Faraón. ¿Por qué pues ahora, hermanos, no estamos con él y somos esclavos del pecado, y esclavos que vamos como el viento, como la pluma, de iglesia, iglesia, de iglesia, iglesia, será acá, será allá? ¿Por qué no escudriñamos su palabra en oración al alba? Pero la escudriñamos, hermanos, con lo más profundo de nuestra mente, al alba. Pero la escudriñamos, hermanos, con lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón, con el alma, con dolor, para que el Señor nos haga entender sus palabras, para ponerlas por obediencia. ¿Amén? Amén. Bien, hermanitos, muy bien. Que hemos escudriñado a Dios.